En lo más profundo del bosque, donde los árboles se entrelazan en una danza oscura y el viento susurra secretos ancestrales, se contaba la leyenda del Wendigo. Los lugareños evitaban hablar de ello en voz alta, temerosos de atraer la atención de la bestia que, según la leyenda, acechaba los bosques hambrienta de carne humana. Una familia, ajena a las advertencias, decidió aventurarse en el corazón del bosque para buscar un lugar tranquilo donde levantar su hogar. El padre, Thomas, un hombre valiente y tosudo, ignoró las historias que le habían contado sobre el espíritu devorador que habitaba en las sombras. Construyeron su cabaña al borde de un lago oscuro, pensando que la serenidad del paisaje contrarrestaría cualquier presencia siniestra. Al principio, todo parecía estar en calma. Pero las noches pronto se volvieron inquietantes. Una fría noche de invierno, un aullido estremecedor resonó en el aire. Thomas salió para investigar, convencido de que solo era un lobo. Sin embargo, mientras caminaba por el bosque cubierto de nieve, una presencia aterradora se hizo sentir. Los árboles crujían y gemían como si fueran testigos de un antiguo mal. Thomas sintió una mirada voraz clavándose en su espalda. A pesar de sus instintos de huir, la curiosidad lo impulsó hacia adelante. En la penumbra, distinguió una figura espectral, alta y delgada, con ojos que ardían como brasas en la oscuridad. Era el Wendigo, la criatura maldita que se alimenta de la carne humana para satisfacer su eterno hambre. Thomas, paralizado por el miedo, apenas podía respirar mientras el Wendigo se acercaba lentamente. La bestia emitía un olor nauseabundo a podredumbre y desesperación. El pueblo cercano, al percibir la ausencia de la familia, envió a un grupo de valientes en su búsqueda. Cuando llegaron a la cabaña, encontraron solo rastros de sangre y una atmósfera cargada de malevolencia. Los susurros del viento parecían llevar consigo lamentos distantes. Desde entonces, la cabaña fue abandonada y la leyenda del Wendigo se contaba como advertencia para aquellos que osaran adentrarse demasiado en el territorio del bosque maldito. El eco de aquel aullido aún resonaba en la mente de quienes lo habían escuchado, recordándoles que en la oscuridad acechaba una criatura hambrienta. Las noticias de la desaparición de la familia en el bosque se propagaron rápidamente por la región. Las historias variaban, pero todas compartían un detalle inquietante: la presencia del Wendigo. Algunos lugareños afirmaban haber oído aullidos bestiales durante la noche, mientras que otros aseguraban haber visto sombras alargadas moviéndose entre los árboles. A medida que las semanas pasaban, la comunidad vivía sumida en el temor. Los habitantes evitaban adentrarse en el bosque y los niños eran advertidos constantemente de no alejarse demasiado de sus hogares. Sin embargo, algo seguía perturbando la tranquilidad del pueblo. Las noches eran las peores. Los aullidos del Wendigo se mezclaban con el viento, creando una sinfonía tétrica que helaba la sangre de quienes se atrevían a escucharla. Algunos afirmaban que, en medio de la oscuridad, podían ver figuras fantasmales danzando en la periferia de sus visiones, como si el propio bosque estuviera vivo y respirando malicia. Un grupo de valientes decidieron enfrentarse al mal que acechaba en las sombras. Equipados con linternas y armas improvisadas, se aventuraron en el bosque en una noche sin luna. La oscuridad los envolvía como un manto, y cada crujido de las ramas parecía susurrarles advertencias de peligro. Cuando llegaron a la antigua cabaña de la familia desaparecida, la atmósfera se volvió aún más opresiva. No había señales de vida, solo un silencio sepulcral que resonaba en sus oídos. Las linternas parpadeaban, como si la misma oscuridad quisiera devorar su luz. Frente a la cabaña, el grupo se dividió para explorar los alrededores. Los aullidos del Wendigo eran más intensos, como si la bestia estuviera al tanto de su presencia. De repente, uno de los exploradores emitió un grito desgarrador. Los demás corrieron hacia él, solo para encontrar la linterna caída y un rastro de sangre que se perdía entre los árboles. El Wendigo los acechaba, moviéndose entre las sombras con una agilidad sobrenatural. Los exploradores, presos del pánico, intentaban mantenerse juntos, pero la criatura,
con ojos que brillaban con un hambre insaciable, lo cercaba sin piedad. En medio de la persecución frenética, los aullidos del Wendigo se mezclaban con los lamentos de las sombras que vagaban eternamente en el bosque maldito. La escena era macabra, una danza de desesperación y horror que culminó cuando la última linterna se apagó, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Nunca más se supo del grupo de valientes ni de aquellos que osaron desafiar al Wendigo. El bosque, ahora envuelto en una aura aún más sombría, seguía siendo un recordatorio ominoso de que, en la oscuridad, se ocultan criaturas inimaginables, esperando pacientemente a que alguien más se adentre en su reino de pesadillas.